El verano de 1940 olía a aceite quemado y aluminio chamuscado. En algún lugar sobre los acantilados calcáreos del sur de Inglaterra, un joven agonizaba a 300 kilómetros por hora. Su avión había recibido un impacto de cañón de 20 milímetros en el bloque del motor. La cabina se llenó de humo negro. Tenía apenas 4 segundos antes de que el fuego alcanzara los depósitos de combustible. Tiró de la palanca de la cabina, dio una vuelta invertida a 11.000 pies de altura y cayó al cielo gris inglés. Su paracaídas se abrió a unos 2.000 pies. Cayó en un campo de trigo de Sussex, fracturándose el tobillo izquierdo. Tenía 22 años. 6 días después, ya estaba de nuevo en el aire. Esta fue la batalla de Inglaterra. Y si hubieran escuchado a los hombres en Berlín, los generales, los planificadores estratégicos, los oficiales de inteligencia con sus carpetas de evaluación encuadernadas en cuero y su certeza, nunca debería haber sido una batalla. Debería haber sido una masacre. Según todos los indicadores que el mando de la Luftwaffe había recopilado, según todas las cifras que pasaron por el escritorio de Hermann Göring en el verano de 1940, la Real Fuerza Aérea estaba en inferioridad numérica, con armamento inferior, exhausta y con el tiempo prestado. Los alemanes tenían 3.000 aviones de combate. El mando de caza tenía menos de 700. Alemania tenía la fuerza aérea más experimentada en combate del mundo después de 2 años de guerra en España, Polonia y los Países Bajos. Gran Bretaña nunca había librado una campaña aérea sostenida en su historia. Y, sin embargo, algo salió mal para Alemania. Algo silencioso, sistemático y devastador. La historia de cómo Gran Bretaña dominó el espacio aéreo en el verano de 1940 es la historia de uno de los mayores errores de cálculo institucionales en la historia de la guerra. Es la historia de lo que sucede cuando un imperio confunde la confianza con la inteligencia. Y en el centro de todo esto, no en un campo de batalla, no en la cabina de un avión, sino en oficinas, túneles de viento y campos de pruebas que la historia apenas recuerda, se encuentran hombres y mujeres cuyas decisiones moldearon el resultado antes incluso de que se disparara el primer tiro. Para entender por qué la Luftwaffe estaba equivocada, hay que entender qué era lo que estaban viendo. El servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, había estado vigilando la aviación británica durante finales de la década de 1930. Conocían el Hurricane. Lo habían visto en acción. Habían leído las especificaciones técnicas, monitoreado la prensa especializada y entrevistado diversas fuentes. Concluyeron que el Hurricane era un avión competente. Un diseño de transición, basado en la filosofía de los biplanos, con un motor moderno instalado en un fuselaje antiguo. No representaba una amenaza que exigiera una revisión fundamental de la doctrina de superioridad aérea alemana. También habían oído hablar del Spitfire. Debutó oficialmente en la exhibición aérea de Endon en 1937. La prensa lo calificó de hermoso. Las fotografías mostraban algo que parecía más una escultura que un arma. Un avión con alas elípticas que describían elegantes curvas, algo único en el cielo. Para los analistas de inteligencia de la Luftwaffe que revisaron esas fotografías, el Spitfire se presentó como un prototipo prometedor. No representaba un peligro. Un informe de inteligencia alemán lo describió como un avión de alto rendimiento, pero mecánicamente poco fiable, con un potencial de producción limitado. Señalaron que el fabricante, Supermarine Aviation Works en Southampton, era una empresa pequeña. Su fábrica había producido hidroaviones durante la mayor parte de su historia. ¿Cuántos cazas podría construir una empresa así? La evaluación sugería que la cantidad de Spitfire sería insuficiente para constituir un activo defensivo principal. Esta valoración era errónea en casi todos los aspectos importantes. Pero en 1940, los alemanes actuaron en consecuencia con total confianza. El plan de la Luftwaffe para la conquista de Gran Bretaña se basaba en una premisa fundamental, que la Real Fuerza Aérea podía ser destruida en 4 días. La campaña de bombardeo estratégico, Operación Adlerangriff, Ataque del Águila, tenía como objetivo eliminar al mando de cazas del cielo antes de cualquier invasión terrestre. Göring le prometió personalmente a Hitler que sus aviones lo lograrían. Había hecho los cálculos, o al menos alguien los había hecho por él. Las cifras eran favorables. El plazo era factible. 4 días. Ese era el cálculo. 4 días para destruir la Real Fuerza Aérea. Tardaría 4 meses. Y fracasaría. Reginald Joseph Mitchell ya estaba muriendo cuando diseñó el Spitfire. Le diagnosticaron cáncer de recto en 1933. Se sometió a una cirugía,
Se creyó recuperado y volvió al trabajo con una ferocidad que sus colegas describieron como algo que iba más allá de la dedicación profesional ordinaria. Mitchell era un hombre taciturno de Staffordshire, poco dado a los discursos o a las grandes declaraciones. Había diseñado 24 aviones antes del Spitfire. Había ganado el trofeo Snyder, la principal carrera aérea internacional de la época, 3 veces consecutivas, lo que le otorgó a Gran Bretaña el trofeo de forma permanente y demostró que la ingeniería aeronáutica británica podía construir los aviones más rápidos del mundo. Pero aquellos eran aviones de carreras, hermosos, frágiles, construidos para la velocidad sobre el agua salada en una mañana de verano. Se desintegrarían bajo las tensiones de las maniobras de combate. Lo que Mitchell quería construir era algo que combinara el espíritu de un avión de carreras con la solidez estructural de un caza. Algo capaz de soportar golpes y seguir volando. Algo que un joven de 20 años con 60 horas de entrenamiento de vuelo pudiera aprender a apreciar y utilizar con eficacia. Había estado observando la situación geopolítica en Europa con la atención de quien entendía que lo que construyera en un estudio de dibujo en Southampton determinaría, en última instancia, la supervivencia de su país. Para Mitchell, esto no era una abstracción. Había visto las fotografías de la Guerra Civil Española. Había visto en qué se estaba convirtiendo la aviación alemana. Comprendía, con una claridad que no siempre compartían los políticos de su entorno, que se avecinaba una guerra, que se decidiría en el aire y que Gran Bretaña no estaba preparada. Mitchell se impulsó con la energía de quien sabe que el tiempo se le acaba, porque así era. Presionó a su equipo de diseño para que superara revisiones que otros ingenieros consideraban innecesarias, tolerancias que los fabricantes calificaban de poco prácticas, hasta alcanzar una especificación que sus colegas a veces describían como inalcanzable. El ala elíptica que se convertiría en el rasgo más reconocible del Spitfire, esa hermosa e improbable curva, no se eligió por estética. Se eligió porque proporcionaba la sección transversal más delgada posible en la mayor envergadura posible, lo que minimizaba la resistencia aerodinámica y maximizaba la sustentación, lo que le otorgaba a la aeronave una combinación de velocidad y maniobrabilidad que las alas rectas o cónicas simplemente no podían igualar. La geometría era extraordinariamente difícil de fabricar. Cada costilla del ala tenía una forma diferente. Cada panel requería un ajuste manual por parte de trabajadores especializados. Era, según cualquier estándar industrial razonable, una pesadilla construirla a gran escala. Mitchell dijo que valió la pena. Tenía razón. Murió en junio de 1937, a los 42 años, antes de que su avión disparara un solo tiro en combate. Nunca llegó a ver en qué se convirtió. El trabajo pasó a manos de Joseph Smith, quien se convirtió en el diseñador jefe del Spitfire tras la muerte de Mitchell y supervisaría más de 2 docenas de variantes posteriores del avión durante la década siguiente. Pero la esencia del proyecto, el instinto que impulsaba el diseño, era de Mitchell, y lo que él había construido, a costa de los años que le quedaban de vida, era algo que los analistas de inteligencia de la Luftwaffe no habían logrado comprender del todo. El motor Merlin fue otro secreto en el que los alemanes se equivocaron. El Rolls-Royce Merlin era un motor Mayo de 12 refrigerado por líquido que, en su configuración de 1940, el Merlin III, producía aproximadamente 1030 caballos de fuerza. El motor alemán comparable, el Daimler-Benz DB601 de Mercedes-Benz 109E, producía alrededor de 1175 caballos de fuerza. Sobre el papel, el motor alemán era más potente. Los pilotos alemanes lo sabían. Esto contribuyó a una confianza que, a la postre, resultaría costosa. Pero la potencia bruta no lo es todo en un motor de avión, especialmente en combate. El motor Merlin utilizaba un carburador de flotador, lo que suponía una desventaja significativa en una situación táctica específica, el vuelo con fuerzas generativas. Cuando un piloto inclina bruscamente el morro hacia abajo para descender en picado, la fuerza de gravedad negativa interrumpe el flujo de combustible en el carburador de flotador, provocando que el motor se apague durante 2 o 3 segundos. Los pilotos británicos aprendieron rápidamente que los aviones alemanes podían seguirlos en picado con mayor eficacia que ellos a los alemanes, ya que el sistema de inyección de combustible Daimler-Benz seguía suministrando combustible independientemente de la dirección de la fuerza G. Este fue un problema real y documentado que llevó a los pilotos británicos a desarrollar la táctica de girar invertido antes de descender en picado, la llamada Avant, que utilizaba la velocidad al alabeo del Spitfire para compensar la debilidad del suministro de combustible del motor. Pero el Merlin tenía una virtud de la que carecía el motor alemán.
Respondía con una fiabilidad y una potencia extraordinarias a gran altitud, especialmente tras la introducción del combustible de aviación de 100 octanos suministrado desde Estados Unidos a principios de 1940. El combustible estándar de 87 octanos que ambos bandos habían estado utilizando limitaba la potencia del Merlin a unos 1030 caballos. El combustible de 100 octanos permitía aumentar la presión de sobrealimentación mediante un simple ajuste en la cabina, elevando la potencia de combate de emergencia del Merlin a aproximadamente 1310 caballos durante cortos periodos, lo que, de forma repentina y drástica, le otorgaba al Spitfire una ventaja de rendimiento que los alemanes nunca habían previsto ni se les había dicho que esperaran. La RAF conocía esta capacidad, pero la mantuvo en secreto. La inteligencia alemana no descubrió la importancia del cambio de combustible hasta que la batalla ya había comenzado, y para entonces la sorpresa táctica ya había dado sus frutos en docenas de interceptaciones donde los pilotos británicos simplemente habían superado en ascenso o en velocidad a aviones que deberían haber sido más rápidos. La Luftwaffe nunca tuvo esto del todo en cuenta. Su información de inteligencia se basaba en un Spitfire que usaba combustible de 87 octanos. Los aviones con los que se toparon en el cielo usaban combustible de 100 octanos, y la diferencia no era meramente teórica. Pero existe un error de cálculo más profundo, uno que va más allá de los tipos de combustible, las especificaciones del motor y los desafíos de fabricación. Todo el plan estratégico de la Luftwaffe se basaba en una teoría muy específica sobre cómo se desarrollaría la batalla de Inglaterra. Preveían una batalla de desgaste librada sobre el Canal de la Mancha y el sur de Inglaterra, en la que las fuerzas alemanas diezmarían las reservas británicas a lo largo de varios días. Partían de la base de que la RAF destinaría toda su fuerza a contrarrestar cada incursión alemana, perdería aviones y pilotos más rápido de lo que podría reemplazarlos, finalmente dejaría de existir como fuerza de combate efectiva. Esta teoría no era descabellada en principio. Ya había funcionado antes. En Francia, en los Países Bajos, el enorme poderío aéreo alemán había aniquilado a las fuerzas aéreas defensoras antes de la llegada de las tropas terrestres. La Fuerza Aérea Francesa contaba con 1.562 cazas en mayo de 1940 y, en la práctica, dejó de existir en 6 semanas. ¿Por qué iba a ser diferente en Gran Bretaña? La respuesta fue un sistema que los alemanes no comprendían del todo, que no habían evaluado adecuadamente y, en algunos casos importantes, sobre el cual tenían información de inteligencia pero no supieron valorar correctamente. El sistema se llamaba Chain-Home. Para los estándares de la tecnología de radar de 1940, se trataba de un equipo primitivo. Las torres transmisoras medían 110 metros de altura, enormes estructuras de acero instaladas a lo largo de la costa inglesa que no podían camuflarse ni moverse y eran perfectamente visibles en cualquier fotografía aérea. El reconocimiento alemán las había detectado años antes de la guerra. Expertos técnicos alemanes habían examinado las frecuencias de transmisión. Un oficial de inteligencia de señales de la Luftwaffe incluso había volado un Zeppelin especialmente equipado a lo largo de la costa británica en 1939 para cartografiar las transmisiones, y había concluido que el sistema de radar británico era tecnológicamente inferior al alemán, lo cual era cierto en muchos aspectos técnicos. La conclusión a la que llegaron los alemanes a partir de esto, y este es el error fatal, es que, por lo tanto, el sistema no representaba una amenaza operativa significativa. Se estaba fijando en lo incorrecto. Evaluaban la tecnología e ignoraban la doctrina. La deficiencia del radar Chain-Home radicaba en que no podía medir con precisión la altitud de los aviones que se aproximaban. Podía indicar que algo se acercaba, aproximadamente desde qué dirección y a qué distancia, pero no con exactitud a qué altura volaba. El radar alemán sí podía hacerlo. En el sentido técnico estricto, el radar alemán era más sofisticado. Pero Chain-Home podía detectar aeronaves a distancias de hasta 193 kilómetros sobre el mar. Y lo que eso significaba, al conectarse al sistema Dowding, la red de salas de filtrado, salas de operaciones, controladores de sector y líneas telefónicas que Hugh Dowding había construido en los años previos a la guerra, era que el mando de caza podía esperar. No tenía que mantener sus aviones orbitando a gran altitud, consumiendo combustible y fatigando a los pilotos. Podía tener aviones en tierra, repostados y armados, con pilotos sentados en la hierba a su lado leyendo periódicos, y darle suficiente aviso para que despegaran y ascendieran a la altitud de interceptación antes de que las formaciones alemanas llegaran a la costa inglesa. Este es el hecho operacional más importante de la batalla de Inglaterra, y apenas se menciona en la mayoría de los relatos.
La planificación de la Luftwaffe partía de la base de que el mando de caza quedaría parcialmente en tierra, parcialmente en el lugar equivocado y parcialmente a la altitud equivocada. La inevitable desorganización de una fuerza aérea atacada más rápido de lo que puede responder. Ya lo habían visto en Francia. Lo esperaban en Gran Bretaña. En cambio, lo que obtuvieron fue un sistema de respuesta que, si bien era imperfecto, era fundamentalmente distinto a todo lo que habían enfrentado antes. Cuando una formación alemana cruzó la costa francesa en Calais, una estación de control en Dover ya la estaba vigilando. La información se transmitió al cuartel general del mando de caza en Bentley-Prairie, Middlesex, en cuestión de minutos. Los controladores trazaron el ataque en la famosa mesa de operaciones. Esa imagen icónica de mujeres jóvenes con auriculares moviendo bloques de madera sobre un mapa de Gran Bretaña con rastrillos de croupier. Se informó a los controladores de sector. Los escuadrones se pusieron en estado de alerta, despegaron rápidamente y fueron dirigidos hacia el ataque entrante en una trayectoria calculada para colocarlos a la altitud y el ángulo correctos, con el sol a sus espaldas. Esto no siempre funcionó a la perfección. Hubo días en que falló catastróficamente. Cuando los alemanes atacaron las estaciones de sector, los centros neurálgicos de toda la red, y el mando de caza estuvo a punto de perder la coherencia organizativa que hacía funcionar el sistema. Se perdieron pilotos por fallos de comunicación, operadores de radar cometieron errores bajo presión y controladores calcularon mal la altitud o la dirección de un ataque. Pero funcionó con bastante frecuencia. Y funcionó de una manera que la Luftwaffe jamás había imaginado. El mariscal del aire Hugh Dowding había construido este sistema con una deliberación silenciosa y obstinada que lo convirtió en uno de los comandantes más incomprendidos de la historia británica. No era un hombre popular. Era formal, reservado y, a veces, frío. Sus pilotos lo llamaban estirado, y no precisamente con cariño. Durante finales de la década de 1930, se enfrentó al Ministerio del Aire en numerosas ocasiones, insistiendo en la necesidad de recursos y estructuras organizativas que muchos de sus superiores consideraban excesivos o innecesarios. Luchó con especial ahínco para evitar que el mando de caza se viera mermado por las exigencias de la campaña en Francia, escribiendo una famosa carta al Ministerio del Aire en mayo de 1940 en la que afirmaba que, de continuar el ritmo de bajas, Gran Bretaña se quedaría sin cazas en 16 días. Suplicó que se preservaran los escuadrones. En aquel momento, no se le agradeció su ayuda. Dowding comprendió algo más difícil de plasmar en una reunión de Estado Mayor que en una tabla de números de aeronaves, que la batalla de Inglaterra sería una batalla de sistemas, no solo de máquinas y hombres. Los alemanes podían construir más aviones que Gran Bretaña. Podían entrenar a más pilotos. Podían soportar mayores pérdidas absolutas. Lo que no podían hacer, si el sistema británico se mantenía, era obligar a Gran Bretaña a luchar en los términos alemanes. El objetivo principal del sistema Dowding era encarecer cada operación alemana más de lo previsto, para impedir que la Luftwaffe lograra la victoria rápida y decisiva que era lo único que podía poner fin a la batalla antes de que la industria británica y el suministro estadounidense pudieran compensar el desequilibrio. Dowding dividió sus fuerzas en grupos. El grupo número 11, al mando del enérgico y brillante Kate Park, cubría el sureste, la línea del frente, la zona de mayor intensidad de los combates, el lugar donde los ataques alemanes impactaban primero y con mayor fuerza. El grupo número 12, al mando de Trafford Leigh-Mallory, cubría la región central como reserva. Esta estructura organizativa se convertiría en objeto de una amarga controversia, la disputa del Gran Ala, pero su lógica fundamental era sólida. El grupo número 11 de Park lucharía en el sur, y el grupo número 12 de Leigh-Mallory protegería el norte y proporcionaría refuerzos sin agotar a todas las fuerzas en una sola región. Las tácticas de Park eran simples y brutales. No intentaba destruir las formaciones alemanas, sino desorganizarlas. Los bombarderos necesitaban escoltas de cazas, y estos, los Bf-109, la verdadera élite de la Luftwaffe, tenían una limitación crítica que ningún fallo de inteligencia podía ocultar: la escasez de combustible. Volando desde bases en el paso de Calais, un Bf-109 disponía de apenas 20 o 30 minutos de combate sobre Londres antes de tener que regresar a Francia o amerizar en el Canal de la Mancha. Los controladores de Park lo sabían. Programaban sus interceptaciones para agotar esos minutos, para obligar a las escoltas a entrar en combate antes de que los bombarderos alcanzaran sus objetivos, para mantener la presión hasta que el nivel de combustible forzara a los alemanes a regresar a base. Para las tripulaciones de los bombarderos alemanes, esto fue un horror.
Podían ver cómo sus escoltas se retiraban cuando los combates eran más intensos. Sabían que las escoltas no se retiraban por cobardía, sino por las leyes de la física, y tenían que volar los últimos kilómetros hasta el objetivo y los largos kilómetros de regreso a casa expuestos y solos, con los cazas británicos ahora libres para presionar ataques desde todos los ángulos. La Luftwaffe no se había preparado para esto. El problema del combustible era conocido, pero las consecuencias no se habían analizado en profundidad. A medida que avanzaba el verano, las cifras comenzaron a contar una historia que los alemanes no esperaban. En agosto de 1940, la inteligencia de la Luftwaffe estimó que el mando de caza contaba con aproximadamente 350 aviones operativos. En realidad, la cifra era casi el doble. No se trató de un error menor, sino de un fallo catastrófico en la evaluación de inteligencia que condujo directamente a un error de cálculo estratégico, porque Göring, basándose en esas cifras, creía estar cerca de lograr su objetivo. La RAF estaba prácticamente derrotada, según los informes. Unos días más de máximo esfuerzo, unos cuantos bombardeos masivos más, y el cielo estaría despejado. Insistió aún más. Destinaron más recursos a la batalla, ordenando a sus pilotos que realizaran 2, a veces 3, misiones de combate diarias, desgastando los hombres y las máquinas de la Luftwaffe bajo la suposición de que los británicos lo hacían más rápido. No lo eran. La producción de aviones en Gran Bretaña durante el verano de 1940, bajo la frenética dirección de Lord Beaverbrook en el Ministerio de Producción Aeronáutica, superaba con creces la producción alemana. En julio de 1940, las fábricas británicas produjeron 496 cazas, mientras que Alemania produjo 220. En agosto, Gran Bretaña produjo 476 cazas frente a los 173 de Alemania. Las fábricas de Spitfire, no solo las originales de Supermarine, sino también las fábricas clandestinas que se habían construido discretamente en la región de Midlands, producían fuselajes a un ritmo que los analistas de la Luftwaffe habían considerado específicamente imposible. Mitchell había diseñado un avión de difícil construcción. El programa de fábricas clandestinas, una iniciativa británica de antes de la guerra que distribuía la fabricación de aviones entre decenas de fábricas más pequeñas para sobrevivir a los bombardeos, había resuelto el problema de producción. Cuando los bombarderos alemanes finalmente atacaron la fábrica de Supermarine en Southampton en septiembre de 1940, creyeron haberle asestado un golpe devastador. En cuestión de semanas, la producción se trasladó a instalaciones dispersas cuya existencia desconocían los alemanes. Los aviones podían ser reemplazados. El problema más difícil eran los pilotos. Gran Bretaña perdía pilotos de caza entrenados a un ritmo mayor de que podían ser reemplazados mediante los canales de entrenamiento habituales. La esperanza de vida promedio de un piloto recién cualificado de la RAF en el verano de 1940 se medía en semanas. Jóvenes que apenas habían aprendido a manejar los aviones en formación eran enviados al combate contra pilotos que llevaban 2 años volando operativamente. El desgaste era terrible. En el punto álgido de la batalla, en septiembre de 1940, muchos escuadrones de primera línea contaban con tan solo un puñado de pilotos que habían estado volando antes del comienzo de la guerra. Y, sin embargo, la línea se mantuvo firme. Porque Gran Bretaña tenía algo más que los alemanes no habían tenido en cuenta: pilotos de Polonia, Checoslovaquia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica y Estados Unidos. Hombres que habían sido expulsados de sus países por los bombardeos, cuyas familias estaban bajo ocupación, que tenían una cuenta pendiente con la Luftwaffe que iba más allá del deber militar profesional. Los pilotos polacos del Escuadrón 303 se convirtieron, durante un tiempo, en el escuadrón de cazas con mayor número de victorias del mando de caza. Volaban con una agresividad y precisión que asombraban con frecuencia a los pilotos ingleses que volaban junto a ellos. Al comienzo de la batalla, se les había advertido que sus tácticas eran irregulares, que la RAF tenía sus propios métodos, procedimientos y forma de actuar. Asimilaron esta instrucción con cortesía y, en el aire, volaron como les habían entrenado, acercándose a distancias extremadamente cortas antes de disparar, asegurándose de cada tiro y atacando con una furia que cobraba sentido a comprender que cada uno de ellos ya lo había perdido todo, excepto la victoria. El momento crítico llegó a principios de septiembre. En las semanas previas, la Luftwaffe había cometido un error estratégico que fue corregido por un error estratégico alemán. Las bases británicas, los centros neurálgicos del sistema Dowding, los aeródromos con sus salas de operaciones y redes de comunicaciones, habían estado bajo ataque constante.
Las consecuencias fueron graves. Algunas bases quedaron temporalmente fuera de servicio. Las comunicaciones se interrumpieron. Los escuadrones de Park fueron sorprendidos en tierra, con escasez de combustible y a una altitud inadecuada. El sistema se estaba desmoronando. Si los alemanes hubieran mantenido esa presión durante 2 o 3 semanas más, algo podría haberse roto y no habría sido fácil de reparar. Pero la noche del 24 de agosto, la tripulación de un bombardero alemán, ya sea perdido o navegando con más confianza que precisión, lanzó sus bombas sobre Londres. Si esto fue intencional, sigue siendo objeto de debate histórico. Churchill ordenó un ataque de represalia contra Berlín. Berlín apenas sufrió daños. Fueron mínimos. Pero Hitler, furioso y humillado públicamente, tomó una decisión que los historiadores militares han descrito desde entonces como uno de los errores estratégicos más trascendentales en la historia de la guerra aérea. Ordenó a la Luftwaffe que cambiara su objetivo principal de los aeródromos de la RAF a la ciudad de Londres. El Blitz comenzó el 7 de septiembre de 1940. 247 bombarderos alemanes, escoltados por 600 cazas, cruzaron el Canal de la Mancha y remontaron el Támesis hacia la ciudad más grande del mundo. Londres ardía. Los muelles de Leeson fueron alcanzados. Almacenes, casas y calles se incendiaron en lo que los pilotos que observaban describieron como un muro continuo de naranja y rojo que se extendía de horizonte a horizonte. Fue un espectáculo de destrucción que superó cualquier otro bombardeo alemán anterior. El costo para la población civil fue enorme e inmediato, y salvó al mando de casas. Dado que las estaciones sectoriales, que habían constituido la infraestructura crítica del sistema Dowding, ya no eran el objetivo principal, se les concedió una semana, luego 2, para reparar las comunicaciones, volver a excavar las zanjas de cableado, reconstruir las salas de operaciones y trasladar a los escuadrones exhaustos a sectores más tranquilos para que descansaran. Los pilotos que llevaban 6, 8 o 10 semanas volando sin relevo dispusieron de días en tierra. El sistema recuperó su coherencia. 15 de septiembre de 1940. Un domingo. Si hubieras podido estar en Dover al amanecer de aquel día y mirar hacia el sur, al otro lado del Canal de la Mancha, habrías visto el cielo repleto de aviones como nunca antes en la historia de la guerra. La Luftwaffe lanzó su mayor operación individual de la batalla, una serie de incursiones masivas destinadas a acabar definitivamente con la resistencia del mando de caza y abrir el cielo sobre Gran Bretaña. Los comandantes alemanes habían dicho a sus tripulaciones que este sería el golpe decisivo. La RAF estaba prácticamente agotada. Este era el final. Las estaciones de radar a lo largo de la costa se iluminaron con las señales recibidas. Las mujeres en las mesas de operaciones en Uxbridge, en el cuartel general del mando de caza que Winston Churchill había visitado esa mañana y donde lo observaba con una quietud que los presentes describirían más tarde como casi físicamente palpable. Esas mujeres movían los bloques por el mapa a medida que se hacía evidente la magnitud del ataque inminente. Todos los escuadrones disponibles del Grupo 11 estaban desplegados. Absolutamente todos. Kate Park no tenía reservas. Cuando Churchill le preguntó en voz baja al vicemariscal del aire que estaba a su lado, ¿cuántos aviones tenemos en reserva?, la respuesta fue, ninguno. Las formaciones alemanas se toparon con oleadas de Spitfires y Hurricanes desde el momento en que cruzaron la costa inglesa. Para las tripulaciones de la Luftwaffe, a quienes se les había dicho que la RAF estaba prácticamente derrotada, la conmoción fue profunda. Había más cazas británicos que un mes antes. Se enfrentaban a ellos a gran altitud, en formación, con disciplina y coordinación. Las formaciones de bombarderos se dispersaron bajo los ataques. Las bombas caían desviadas. Los cazas de escolta consumieron su combustible en combates aéreos sobre Kent y Surrey y se vieron obligados a regresar a la base antes de que los bombarderos alcanzaran sus objetivos. Por la tarde, los alemanes habían perdido 60 aviones. Pilotos de ambos bandos cayeron en territorio inglés, en el Canal de la Mancha, en las calles y campos del sur de Inglaterra. La RAF perdió 26 aviones. No fue, aisladamente, una victoria numérica decisiva, pero sí marcó el fin de algo. El índice de bajas alemán había sido sistemáticamente superior al previsto por los planificadores alemanes. El índice de bajas británico había sido sistemáticamente inferior. Y la Luftwaffe, ese día, había entregado todo lo que tenía a una batalla que creía ya ganada, solo para descubrir que el cielo sobre Gran Bretaña seguía repleto de Spitfires. El 17 de septiembre, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino, la invasión planeada de Gran Bretaña. La batalla se prolongó oficialmente hasta el 31 de octubre, pero el momento estratégico había pasado.
La oportunidad para la invasión se había esfumado. Alemania no cruzaría el Canal de la Mancha. Gran Bretaña no sería ocupada. La Luftwaffe, en sus evaluaciones posteriores a la acción, ofreció varias explicaciones para el fracaso. Los 109 fueron llevados al límite de su alcance. Los bombarderos eran demasiado lentos para lograr la flexibilidad táctica que requería la batalla. La información sobre la fuerza de la RAF había sido errónea. El cambio al bombardeo de Londres había sido un error estratégico. El clima era impredecible. Las líneas de suministro estaban sobrecargadas. Todo esto era cierto, pero nada de ello era la verdad absoluta. La verdad es que la Luftwaffe basó su plan en un malentendido sobre su objetivo. No comprendía el Spitfire. No comprendía el sistema Dowding. No comprendía que las fábricas clandestinas estaban en funcionamiento, que el combustible era diferente, que la red de radares que había evaluado y clasificado como técnicamente inferior era operativamente superior a cualquier cosa que Alemania hubiera desplegado. No comprendía que los pilotos polacos contra los que luchaba tenían motivos para luchar que iban más allá de la obligación militar, ni que la movilización industrial británica que había considerado insuficiente se había vuelto más que suficiente en los meses posteriores a dicha evaluación. En otras palabras, luchó contra la RF que esperaba encontrar, no contra la RF que realmente estaba allí. Lo que siguió fue una historia que se desarrolló a lo largo de décadas. El Spitfire tuvo 24 variantes principales a lo largo de la guerra. Para 1945, el Mark 24 producía más de 2.000 caballos de fuerza y volaba a velocidades impensables en 1940. El avión que Mitchell diseñó como un caza puramente defensivo se convirtió en un avión de reconocimiento fotográfico, un interceptor de gran altitud, un caza naval embarcado y una plataforma de ataque a tierra. La idea aerodinámica fundamental detrás de esa ala elíptica, el instinto que llevó a Mitchell a elegir la solución más difícil por ser la mejor, resultó ser lo suficientemente sólida como para que el diseño sobreviviera a transformaciones que su creador jamás llegó a imaginar. Kate Park fue destituido del mando del Grupo 11 tras la Batalla de Inglaterra, víctima de las intrigas políticas internas que rodearon la controversia del Vic Wing. En 1942, pasó a comandar la defensa aérea de Malta, aplicando los mismos principios tácticos en una batalla defensiva aún más desesperada y con una superioridad numérica aún mayor. Salvo Malta. Posteriormente, comandó las fuerzas aéreas aliadas en Oriente Medio y Extremo Oriente. No recibió el título de caballero hasta 1942. Algunos honores llegan tarde. Hugh Dowding fue retirado del mando de caza en noviembre de 1940, apenas unas semanas después de la batalla que había ganado. El Ministerio del Aire quería que se marchara antes de que terminara la batalla. No se le ofreció ninguna ceremonia pública, ningún reconocimiento formal en aquel momento, ninguna muestra adecuada de gratitud nacional por el sistema que había construido durante años y la batalla en la que había luchado durante meses. Tenía 60 años y acababa de ganar la batalla defensiva más importante de la historia de su país. Lo enviaron a casa. Su sistema había funcionado. La institución que se benefició de él no podía perdonarle que tuviera razón en cosas en las que inicialmente no había creído. La red Shine Home, ese sistema técnicamente primitivo de altas torres, pantallas rudimentarias y mujeres jóvenes con auriculares y rastrillos de croupier, fue el prototipo de todos los sistemas integrados de defensa aérea que han existido desde entonces. Los principios que estableció Dowding, la fusión de datos de radar en una imagen operativa central, la delegación de control táctico a los comandantes de sector con información en tiempo real, la gestión de los compromisos de fuerza para evitar el agotamiento, son la base doctrinal de la defensa aérea moderna. Cada centro de operaciones aéreas de la OTAN, cada aeronave de alerta y control aerotransportada, cada centro de mando aéreo táctico conjunto, en cada ejército, en cada país que ha desarrollado una capacidad de defensa aérea seria desde 1940, lleva en su ADN organizativo algo que Hugh Dowding defendió y construyó en una oficina en Middlesex en los años previos a que alguien estuviera dispuesto a escucharlo. Durante la guerra, se fabricaron 20.351 fuselajes del Spitfire en todas sus variantes. Más de la mitad de ellos se construyeron en fábricas clandestinas que, según la inteligencia alemana, no podían producirlos en cantidades significativas. Reginald Mitchell, quien murió sabiendo que su país no estaba preparado y dedicó los años que le quedaban a prepararlo, nunca recibió un reconocimiento estatal formal por el avión que ayudó a salvar a su nación. Una estatua de bronce se alza ahora frente al Museo Solent Sky en Southampton, cerca del emplazamiento de la fábrica original de Supermarine. En días despejados, desde allí se puede ver el estrecho de Solent,
Las aguas sobre las que antaño volaban los hidroaviones de trofeo Schneider, las aguas sobre las que su país estuvo protegido por los aviones que él mismo diseñó y que él mismo manipuló con su instinto. Esto es lo que pienso cuando pienso en la batalla de Inglaterra. El fracaso estratégico alemán no se debió a falta de valentía, tecnología ni habilidad militar. Los pilotos de la Luftwaffe eran excepcionales. Los aviones alemanes eran formidables. La competencia táctica y operativa de la Fuerza Aérea Alemana era, en muchos aspectos, tan buena como la de cualquier otra fuerza aérea del mundo en 1940. El fracaso fue un fracaso de imaginación. Los alemanes observaron a la RAF y la consideraron una fuerza inferior. Y tenían razón, en muchos aspectos fácilmente cuantificables: número de aviones, experiencia de los pilotos, potencia de los motores, años de historial operativo. En todos estos aspectos, la Luftwaffe tenía ventaja. Lo que no podían imaginar era un adversario que había pasado años construyendo en silencio el sistema preciso para compensar todas las desventajas que habían identificado. Que había construido fábricas dispersas precisamente porque las fábricas concentradas podían ser bombardeadas. Que había construido una red de radares precisamente porque sus aviones no podían permitirse patrullar continuamente. Que había reclutado pilotos de la Europa ocupada precisamente porque Gran Bretaña no tenía suficientes pilotos propios. Que había aceptado una geometría de ala técnicamente difícil precisamente porque una geometría de ala técnicamente difícil era aerodinámicamente superior. El error de cálculo no tuvo que ver con los aviones ni siquiera con las cifras. Se trató de subestimar el ingenio de personas que saben que no pueden permitirse perder. La historia nos ofrece una lección recurrente sobre los defensores subestimados. La susura desde las piedras de Maratón, desde el invierno a las afueras de Moscú, desde los setos de Normandía, desde cada lugar del mundo donde una fuerza menor con un mejor sistema se enfrentó a una fuerza mayor con mayor confianza, y donde mejor sistema triunfó. La Luftwaffe decía que el Spitfire era más débil. Se fijaban en la potencia del motor. Deberían haberse fijado en el ala. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el costo de construir algo grandioso contrarreloj, lo que significa ser subestimado, como se ve un sistema en el que nadie creía resistiendo ante todas las adversidades, entonces comparte esa emoción. Dale al botón de me gusta. No solo por el algoritmo, aunque ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla, sino porque estos hombres y mujeres construyeron cosas que merecían ser recordadas, y esta es una de las maneras en que los recordamos hoy. Suscríbete a Historia de Batalla TV, donde contamos las historias que los libros de historia convencionales resumen en un párrafo y luego pasan por alto. Las historias detrás de las armas, los sistemas, las personas y las decisiones que cambiaron el mundo cuando nadie estaba seguro de que el mundo pudiera cambiarse. Y quiero preguntarte algo directamente. Si hubieras podido estar en cualquier lugar durante aquel verano de 1940, en las estaciones de radar de la costa, en las salas de operaciones siguiendo las trayectorias de los aviones, en la cabina de mando sobre Kent, en la fábrica de Castle Bromwich construyendo Spitfires en doble turno, ¿dónde te hubiera gustado estar? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos y las respuestas siempre me sorprenden. La próxima vez nos adentraremos en las profundidades del Pacífico, literalmente. En los meses más oscuros de 1942, un comandante de submarino japonés descubrió un secreto sobre los códigos navales estadounidenses que todo el alto mando de la Armada Imperial había pasado por alto, y actuó en solitario, en secreto, de una manera que casi cambió el curso de la Guerra del Pacífico. Nadie recuerda su nombre. Eso está a punto de cambiar. Gracias por ver este video. Esta comunidad es la razón por la que se cuentan estas historias.